mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vivir el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Para agradarle a Dios basta tu bondad y tu amistad. Los problemas de la vida, hazlos oración, esa llama encendida que te cautivó y nos lleva a Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor. Veneramos tu memoria, santo confesor, las hazañas ya logradas, mortificación y tu caridad. Quédate junto a nosotros como protector, intercede por tus hijos, danos tu valor y predicación. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Vianney Santo Cura de Ars. Los saludamos con muchísimo gusto, qué bueno encontrarnos nuevamente al inicio de esta semana, una semana riquísima que está empezando con un clima frío que ya anuncia un cambio totalmente en la estación. Hay que disfrutarlo porque como quiera al rato va a salir el sol, así que pues bueno, a los que ya les tocó desempolvar suéteres, chamarras, para los niños sobre todo, que hoy los vi muy abrigados por la mañana, pues bueno, qué bueno que lo hicieron, pero ojalá y se le esté pasando muy bien al inicio de esta semana. Les enviamos un saludo donde quiera que nos escuchen a través de las diferentes vías de comunicación que tenemos, a través de FM por el 88.5, en los portales de internet, desde www.parroquiasanjuanvianney.org o www.portalradiocrisoldelalegría.com,
o desde la transmisión en vivo en Facebook que hacemos desde la página de nuestra parroquia, Parroquia San Juan María Bautista Vianney. Y los invitamos a que también nos manden sus comentarios, preguntas, dudas, felicitaciones, por si alguien cumple años el día de hoy, al número de nuestro WhatsApp, que es 8123 560895. Por ahí pueden encontrarnos en el 8123 560895. Muy bien, los invito a que vayamos preparando ya desde ahorita. Les anuncio cuál es el pasaje del Evangelio que vamos a meditar, que corresponde a la Santa Misa del día de hoy. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Pues bueno, hoy es lunes de Biblia. Hoy vamos a estar meditando y a conocer un poquito acerca de las parábolas. Fíjense que el domingo pasado precisamente teníamos una de las parábolas del reino. Vamos a irlas ubicando y precisamente vamos a conocer y vamos a hablar un poco más acerca de estas parábolas con las que Jesús hizo uso precisamente en los evangelios para explicarnos algo. Bueno, y vamos a conocer por lo pronto el día de hoy cuáles son los santos que celebramos en este día. Fíjense que algo muy curioso es que precisamente hoy celebramos algo muy interesante, que fue un día como hoy, el Papa Juan Pablo II fue elegido Papa, ¿verdad? Karol Wojtyła. Entonces lo recordamos con muchísimo cariño al Papa San Juan Pablo II, ya canonizado. Pedimos ahora ya desde ahorita su intercesión, ¿verdad? Entonces por lo pronto vamos a conocer a quienes celebramos el día de hoy, su historia. Entonces, muy bien, vamos a ver, se los voy a comentar por aquí. Celebramos hoy a Santa Eduviges, a San Gerardo Mayela, a Santa Margarita María Alacoque, a San Anastasio de Palmiers, San Beltrán de Comminges, Santa Bonita de Briude, San Elifio de Toul, San Galo de Arbona, San Gauderico de Mirepú, San Longinos Soldado. Longinos, no sé si ustedes ubican quién es, sobre todo hay una película por ahí que surgió hace muchos años que habla acerca de este soldado, el soldado de Longinos, que es el encargado de traspasar el costado de Jesús con la lanza. San Rodolfo de Gubbio, Beato Gerardo de Clairvaux, Beato Pedro Cassani. Entonces hoy celebramos a esos santos. Hoy vamos a dejar pendiente un poquito la historia precisamente de estos santos, quizás porque vamos a darle paso a las diferentes cosas que tenemos. Entonces vamos a tratar de irnos un poquito más ágil a ver qué tanto podemos hacer. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es pasar inmediatamente ya a la lectura de nuestra palabra de Dios. Acuérdense que les había comentado cuál es el pasaje que vamos a meditar. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Muy bien, los invito entonces a que hagamos de este momento un momento de oración, a que puedan ustedes estar desde sus casas, en sus lugares, donde quiera que estén, ya sea en el trabajo, ya sea también pues en el carro, si es que van escuchando por ahí la transmisión, que se den la oportunidad de hacer de esto un verdadero y real momento de oración, de encuentro con la palabra de Dios. Dios está disponible a nosotros y nosotros vamos a estar disponibles a Él. Así que abramos nuestro corazón a su palabra. Dice: en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, fíjense que acerca de esto tenemos muy reciente la historia de Jonás. La escuchábamos la semana pasada, entre semana, y nos contaba esta historia de un profeta que cuando Dios le pide que vaya a Nínive, un pueblo pagano, a decirles: oigan, pues Dios ha visto todas las atrocidades que cometen y ha decidido aniquilarlos, ¿no? Es una historia hermosísima, a mí personalmente me gusta mucho, se las voy a contar un poquito rapidito, ¿verdad? Entonces Jonás
en un principio no acepta, no quiere, de hecho ni en un principio ni al final. Jonás no quiere ir, le dice que no a Dios, y entonces lo que hace Jonás es tomar un barco que lo lleve a otro lado. Resulta que cuando va en el barco empieza una tormenta muy fuerte y todos los que iban en la tripulación empiezan a rezarle a sus dioses, y era gente de muchos lugares, empiezan a rezarle a sus dioses y la tormenta no se calmaba. Jonás como que trataba, como decimos acá en el norte, de sordearse, ¿verdad? Y él sabía que era cuestión de él. Cuando se acerca a la tripulación y le dicen, oye, ¿por qué no rezas? Jonás les dice, bueno, pues es que, mira, pues es que no, es mi Dios, es el que quiere que vaya a otro lugar porque yo no hice caso. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Y Jonás le dice, pues tienen que tirarme por la borda. La tripulación no acepta, insiste en rezar a sus dioses, no se calma la tormenta, arrecia la tormenta, y entonces finalmente tienen que tomar la decisión de tirar a Jonás por la borda. Y ahí, cuando cae Jonás al mar, es cuando sucede aquello que quizás sí conocemos todos, que es tragado por una ballena, por un pez, un gran pez. Y este pez lo va a llevar, precisamente lo escupe, allá en Nínive, donde tenía que ir originalmente. Y entonces ahí, precisamente en Nínive, ya Jonás, que se ve en ese lugar, tiene que empezar pues a predicar lo que Dios le había mandado, y entonces empieza a caminar por toda la ciudad diciendo que Nínive va a ser destruida. Y resulta que un solo día le tomó a Jonás caminar por la ciudad, y en ese camino, en ese caminar y en eso que Jonás iba haciendo, el pueblo se arrepiente. Empiezan a vestirse de sayal, se ponen ceniza en la cabeza, y entonces se arrepiente el pueblo, y sucede lo que Jonás ya había previsto, que Dios también se arrepiente. Y entonces no hace lo que tiene que suceder, no hace lo que había anunciado, no destruye al pueblo, no destruye a Nínive ni a los ninivitas, y pues Jonás se enoja. Bueno, pero vamos a dejarlo hasta ahí, está a punto de decir, el pueblo se convirtió por la predicación de Jonás. Y de eso es de lo que está hablando Jesús el día de hoy. Cuando Jesús empieza a predicar el mensaje del evangelio, el mensaje del reino, empieza a recibir mucho rechazo. Y empiezan a pedirle pruebas como para decir, a ver, ¿y por qué tenemos que convertirnos? ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿No? Y entonces Él los confronta y les dice, oigan, no puede ser posible. A Jonás lo escuchó un pueblo y les bastó un día para convertirse, y ustedes están pidiéndome un milagro. Dice, era Jonás. Dice, aquí hay alguien que es más que Jonás, refiriéndose a él. Dice, también va a venir la reina del sur, porque la reina del sur fue a escuchar a Salomón, dijo, y aquí hay uno que es más que Salomón. Jesús está hablando de él. Miren, es que se trata, ya haciendo una reflexión, un aterrizaje a esto, es que nosotros pudiéramos decir, oye, ¿quién necesita venir a decirnos, ya cambia, como para que realmente cambiemos? ¿Quién necesita venir? ¿El Papa? ¿Dios? ¿Quién? ¿Quién tendría que venir para que nosotros podamos realmente convertir nuestro corazón y entender que la conversión no se da como algo histórico, sino que es algo que se mantiene de manera constante? Mi corazón tiene que vivir en constante conversión a Dios, porque mi naturaleza humana necesita eso, porque mi naturaleza humana se distrae, cae, es falible, comete errores. Y entonces todos los días tengo que vivir en esta conversión a Dios, en una decisión de conversión, todos los días. Y todos los días tengo que mejorar algo conmigo. Hoy Jesús confronta y dice, a ver, la reina del sur vino desde allá a buscar a alguien con sabio y encontró a Salomón. Aquí hay alguien que es más que Salomón. El pueblo de Nínive se convirtió por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más que Jonás. Y tú todavía no te conviertes. Y es que estamos esperando, dejamos pasar mucho tiempo para hacer lo que deberíamos de hacer, lo que ya sabemos que debemos de hacer, pero somos de testa dura, decimos. Tenemos la cabeza dura muchas veces y tardamos mucho en hacer lo que deberíamos hacer. Hoy la invitación es a no tardarnos más, a no retrasarnos en esto. Bueno, pues nos quedamos entonces con este mensaje del Evangelio y vamos a regresar en un momentito más ya a nuestra segunda parte del programa. Los invito a que escuchemos este corte musical y regresamos en un momento. Estamos aquí en Vianney, Santo Cura de Ars.
que debo de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti. Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar. Señor, dame tu mano, que en ti quiero descansar. Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré. Porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo, muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido. Tómame, Señor. Oh Señor, mi alma te desea, ella tiene sed de ti. Yo mi corazón te abro para que mores en mí. Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras de mí. Señor, estoy dispuesto, en ti yo quiero vivir. Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré. Porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor. Tómame, Señor. Bueno, déjame empiezo yo por acá. Muy bien, pues regresamos a nuestro programa.
Le doy la bienvenida de una vez a Michelle Dávila. Ella nos ayuda en pastoral juvenil. Entonces, pues la invité a que nos esté acompañando de repente de cuando en cuando, especialmente para que nos haga un reporte desde la pastoral juvenil, desde la subvisión joven, que ya no estás tan joven. Acerca de lo que vemos en la iglesia como noticia y de lo que puede llamarle la atención a los jóvenes, muchas veces como testimonio, ¿no? Como algo que puede precisamente motivar el espíritu cristiano de lo que vemos en la iglesia. Hay veces que inclusive vivimos o viven los jóvenes ciertas cosas que también necesitan ser interpretadas de alguna manera a partir del evangelio y pues bueno, ella nos va a ayudar un poco en eso. Por lo pronto, bienvenida, Michelle. Muchas gracias. Bueno, por lo pronto los invito a que vamos a conocer, como lo hacemos cada lunes, los mensajes que recibimos tanto de nuestro señor arzobispo. Acuérdense que cada lunes el señor arzobispo nos hace el favor de enviarnos un mensaje acerca de diferentes temas. Muchas veces nos ha hablado acerca de esta cultura que necesitamos tener, una cultura ecológica, pero más allá de lo ecológico se trata de algo sustentable, se trata de algo que está total e íntimamente conectado con el evangelio. Entonces vamos a ver cuál fue el mensaje que nos dio el día de hoy, lo comentamos y después vemos el mensaje, el tweet del Papa, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a escucharlo. Queremos continuar hablando sobre la ecología, sobre las cosas que nos animan, pero también de aquello que desalienta. Hay 3 acciones que marcan la cultura de este tiempo: tirar, desechar y descartar. Todos tiramos basura, todos desechamos objetos y lo más grave es que se descarta a las personas. Lo que le ocurre a la creación le ocurre a las personas. Lo que hacemos con la naturaleza, desgraciadamente lo hacemos con las personas. El dolor más grande de nuestro tiempo es descartar a las personas, considerarlas como no necesarias, y qué pena confundirlas con un desecho. Cuando la actitud de uno se convierte en costumbre de tirar, de desechar, de engrosar los basureros, hay el riesgo también de que se pierda el valor y la dignidad de las personas. La suerte de la naturaleza es la suerte del ser humano. La suerte de las cosas, desgraciadamente, es también la suerte de cada ser humano. La humanidad no puede continuar así. No puede dedicarse a tirar, a desechar y a descartar. Muy bien, regresamos a comentar un poquito acerca de lo que está diciendo el señor arzobispo. Fíjense que él está hablando de algo que hemos ya mencionado en alguna ocasión, que se llama la cultura del descarte. Y la cultura del descarte significa que vamos nosotros entrando en una especie de actitud de desechar aquello que pues en algunas veces pudiera ser fugaz. Una de las cosas que tenemos en nuestra actualidad es que tenemos mucha cosa efímera. La ropa, tan simplemente, miren, se los voy a poner de esta manera. Antes teníamos que la ropa se la ponían de manos a hermanos, si es que había muchos, y entonces se mantenía, y entonces los papás compraban la ropa que más durara, a fin de que pudiera continuarse. Los zapatos era como que, muy bien, te los vamos a comprar de otra talla más grande, para que el que sigue, o te quede mucho tiempo, ¿no? Ahorita no, tenemos quizás inclusive la noción de que hay cierta ropa que dura poco, pero bueno, ya te la pusiste una vez, mínimo que te luzca una ocasión. Y vamos descartándola, vamos desechándola. Y precisamente esto es un reflejo de lo que está hablando precisamente el día de hoy don Rogelio, que es esa cultura del descarte por el que mucha gente es descartada porque ya no sirve, entre comillas, porque ya no produce, porque precisamente este criterio de producción o de eficiencia pues se maneja muy en la línea de lo económico. ¿Producir qué, verdad? Producir dinero, producir qué. Entonces,
precisamente lo que estamos invitados a entender mejor acerca de esto es que no podemos vivir en esta cultura del descarte, que necesitamos aprender a valorar especialmente a las personas y lo que pueden aportar, especialmente hablando de nuestros adultos mayores. Nuestros adultos mayores no son algo descartable, al contrario, tenemos precisamente en ellos una riqueza inmensa de experiencia que pueden concedernos. Entonces, pues no podemos caer en eso. La idea sería más bien buscar los medios, las estrategias de unir, de mantenernos precisamente como una especie de equipo en el que todos aporten algo y todos realmente pueden aportar algo. Entonces, bueno, por ahí está este mensaje del señor arzobispo. ¿Cómo lo ves tú? No, pues la verdad es algo que, bueno, siempre que nuestro arzobispo habla es para hacer historia, ¿verdad? Es para hacer ruido en todos nosotros, y pues más cuando habla de este tipo de temas, yo creo que pues aparte de que son muy interesantes, pues son enriquecedores, y pues a cada una de las personas pues nos deja un mensaje o una enseñanza pues para bien, ¿verdad? Como siempre. Muy bien, perfecto. Vamos ahora a conocer cuál fue el mensaje que dio el Papa durante este domingo. Es un tweet y vamos a ver de qué es lo que dice. Lo tenemos por ahí. Sí, ¿verdad? Lo pasamos. Ahí va. Se está tardando tantito. Dice: como los santos, mostremos la alegría y la belleza del Evangelio con el testimonio de nuestra vida. Pues bueno, especialmente este mensaje lo daba porque ayer hubo también durante la semana este rito de canonización de varios santos. De hecho tenemos, y vamos a hablar si Dios quiere en esta semana, de los niños tlaxcaltecas, que son precisamente de aquí de nuestro México y que van a ser canonizados, conocer un poquito más la historia y ver esto, porque finalmente los santos, uno de los rasgos que tienen, que menciona precisamente el Papa, pues es esta alegría. No ha habido realmente, no existe un santo que haya vivido en la tristeza, sino todos vivían en el gozo del Evangelio, y precisamente es a lo que nos está llamando el Papa. Y hoy, precisamente, ya regresamos por acá con Michelle, vamos a hablar de uno de esos santos, ¿verdad? ¿De quién nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, hoy traigo un poquito de la biografía de Carlos Acutis. Pues era un joven de, pues como todos nosotros, ¿verdad? Él tenía 15 años cuando pues fallece. Dios lo manda a llamar a su casa, y pues tenía una leucemia fulminante, que era algo que pues él ya sabía a lo que se atenía, que era lo que iba a pasar, y estaba muy tranquilo. ¿Por qué estaba tan tranquilo? Porque su sufrimiento se lo había ofrecido a la iglesia y al Papa. Este sufrimiento que él tenía, decidió por completo brindárselos a ellos y ponerlo como, pues sí se podría decir como una prueba hacia Dios de que todo lo que él había mandado, él lo está recibiendo de una buena manera. Él era de Milán, y pues fue alguien que pues mucha gente conoció, gente que ahorita pues todavía a lo mejor tiene unos 26, 28 años, que eran compañeros de la escuela, su familia, están viendo este proceso de beatificación. Era conocido como una persona que era amante de Cristo, era un joven entregado 100% a Dios, desde los 7 años que hace su primera comunión hasta los 15 años que Dios lo mandó llamar. Era un joven de misa diaria, era un joven de rosario diario, tenía una comunicación muy muy buena, así no es que increíble con él y con nuestra madre, con nuestra Virgen María. Él también él la llamaba su protector en el cielo. Entonces, pues todo esto pues nos hace mucho ruido, porque pues es una persona tan joven, una persona tan entregada, y pues en su historia nos marca que era un amor que salió de él mismo, no que se la inculcaron, no que su mamá lo obligaba a ir a misa o que tenían que andar detrás de él, sino una persona completamente entregada a Dios, pero por voluntad propia, que nace el amor desde tan pequeño, y donde pues él conjuga perfectamente su vida en la Eucaristía. Él cuando iba a misa, antes de misa o después de misa, se quedaba un tiempo más pues adorando el Santísimo, ¿no? Se quedaba un ratito más ahí orando por él, por su familia, por todo el mundo, y siempre en constante comunicación. Él era una persona muy especial que mucha gente admiraba y lo querían bastante, porque pues además de todo esto, además de ser un chico de ciudad que iba a la escuela y que tenía muchos planes a futuro, se le quiere dar a conocer como el santo de la cibercomunicación.
porque pues hacía muchos videos y hacía muchas cosas para proclamar la palabra de Dios en la red. Entonces, pues él decía que nuestra meta debía ser infinita, no finita, sino infinita por nuestra patria para que ésta desde el cielo, porque era algo que en el cielo nos esperaba. Entonces, había una frase que dice que él decía que la Eucaristía era su autopsia hacia el cielo. Entonces, cada que él recibía la Eucaristía, él sentía que le estaban haciendo pues una autopsia para él poder llegar al cielo pues más pronto, ¿verdad? Oye, pero murió hace poquito, ¿no? O sea, murió en 2006. Ajá, sí, fue hace poquito. Realmente es un santo, bueno, una persona a la que quieren santificar, que pues es reciente su muerte. Entonces Claro. hay mucha gente que lo conoce y que realmente convivió con él, pues en su casa, en la escuela, su familia. Entonces sus papás están viendo ahorita todo este proceso, sus amigos están viendo cómo alguien con el que él convivieron está pues ahora en este proceso de llegar a ser un santo. Y un santo joven, ¿verdad? Un Claro. santo que pues es un ejemplo para todos nosotros, porque pues estamos llamados a la santidad. A veces pensamos que por ser jóvenes nos tenemos que esperar a tener una edad más adulta para empezar a hacer las cosas bien, sin darnos cuenta que pues realmente desde ahorita podemos empezar a hacer las cosas, podemos empezar a hacer el cambio y podemos empezar a hacer ese uno en todos, ¿no? Hay una frasecita, bueno, un versículo de la Biblia, que no recuerdo ahorita cuál es, pero que dice que cuando pescas y solamente es una persona, ya te debes de, los ángeles en el cielo ya están haciendo una fiesta. Entonces yo creo que él, al ser ejemplo, pues ha de haber pescado una que otra persona para Claro. pues motivarla a él también llegar a una santidad, ¿verdad? Yo creo que es una magnífica oportunidad de tener un ejemplo, un modelo para la vida joven y que es realmente reciente, ¿no? Digo, independientemente de cuánto tiempo vaya a durar el proceso de canonización, pues encontramos a un joven que está haciendo mucho ruido por su bondad, por su forma de vivir el Evangelio, y esto es realmente bueno, ¿no? Se convierte también, por ejemplo, en un ejemplo, para que se la redundancia, se convierte en un estereotipo, en una especie de imagen de lo que deberíamos de vivir, de lo que deberían de vivir los jóvenes en la comunicación. Y yo creo que eso es interesante. Últimamente he visto de repente muchos jóvenes que se meten en muchas broncas a partir de las diferentes medios de comunicación. Es como que deberíamos de tener un criterio. El joven que cree en Cristo, ¿cómo debería de utilizar estos medios de comunicación? ¿Para qué le sirven, no? Y entonces podemos encontrar en Carlos Acutis precisamente un ejemplo de esto. Muy bien, Michelle. ¿Qué otras noticias hubo interesantes en la semana? Pues bueno, además, pues esta de las noticias pues fue de mis favoritas, porque pues es alguien a quien podemos admirar en todo lo que hizo. Y pues también hubo algunas otras, pero pues son un poquito más como pues de incidentes, se podrían llamar incidentes que hubo un maestro en la Universidad de México que pues se hizo viral en las redes sociales por agredir a un alumno por el simple hecho de ser católico. Entonces, pues esa fue una de las noticias que más ruido hizo en Facebook. Realmente yo lo vi la semana pasada en Facebook y lo estuve siguiendo un poquito el caso porque quería saber qué iba a pasar con ese maestro o si iba a llegar a un fin, ¿verdad? Claro. Pero pues la noticia hasta ahorita quedó en solamente la nota, ¿verdad? Como Claro. el maestro que agredió a un alumno católico. Fíjate que me tocó ver el video y ciertamente había muchos comentarios, ¿no? Iban desde los que analizaban las posturas y las palabras del profesor como de los que checaban la postura del alumno y decían, bueno, es que el alumno se ve que también está como que en una postura media ofensiva, pero independientemente de eso hay una serie de frases que quizás ya en el momento del enojo pues definitivamente dicen mucho, ¿no? Yo creo que más allá del sentido acerca de esto, de la noticia en sí, ¿no? Y de hablar de esto es, a ver, ¿qué podemos sacar de esto? Y es recordar siempre que se supone que los cristianos somos perseguidos por anunciar el Evangelio. Una de las bienaventuranzas consiste en eso, bienaventurados los que son perseguidos a causa del Evangelio. Y es importante poner ese acento en por causa del Evangelio, ¿verdad? Porque bueno, de esa noticia pues no sabemos mucho, si vemos lo que sucedió, la palabra que se dijo, pero hay que entender también nosotros, para que no nos metamos en broncas, que tiene que ser por causa del Evangelio. Entonces,
significa que voy a trabajar y voy a anunciar la vida, por ejemplo, y que eso también implica muchas veces todo una serie de problemas cuando el católico dice, oye, yo me muestro a favor de la vida desde su concepción hasta el momento de su muerte natural. Y esto en una sociedad tan diversa, ¿no? O sea, pues de como que también nos trae problemas. Entonces, es por el Evangelio, tiene que ser por eso. Entonces, pues bueno, que esta noticia nos deje a nosotros el mensaje de decir, pues estamos dispuestos a caer en esto, a vivir esto y vivirlo evangélicamente también. Muy bien. Y bueno, hubo otra que ya, pues bueno, usted ya también ya la conoce, que fue lo de la misa que querían hacer los jesuitas o que van a llevar a cabo los jesuitas con el grupo que se llama, bueno, tiene un nombre entre comillas, que es Misa de Coldplay. Ajá. Entonces, pues también fue un tema muy sonado porque pues la música o las canciones de este grupo, pues sabemos que no todas son tan aceptadas, ¿verdad? Por nosotros o por la sociedad, ¿no? En general. Entonces es algo que está haciendo ahorita mucho ruido porque pues hay unos que defienden y dicen pues que sí se debe llevar a cabo, pero pues también creo que la diócesis ya se deslindó de toda responsabilidad. Sí, fíjense que ya fue la misa, de hecho, la intención, y se entiende la intención que mencionaban precisamente los realizadores de esta misa, era generar puentes, decían ellos, generar puentes entre nuestra historia moderna, la historia actual, los jóvenes y lo que implica el rito eucarístico, la celebración de la Eucaristía. Sí hay mucho que decir, si nos vamos directamente al magisterio, si nos vamos directamente al catecismo de la Iglesia Católica, pues muchas cosas podríamos decir que están fuera de. Una de ellas es, por ejemplo, el uso de la música litúrgica, que se pide que sea exclusivo para la Santa Misa. La música litúrgica es algo que está hecho y tiene que estar hecho solamente para la misa, y que estos espacios de reflexión quizás acerca de las manifestaciones y de las ideologías actuales contenidas, por ejemplo, en la música, pueden hacerse en otros momentos, no propiamente en la Eucaristía, que tendría que estar centrada en Cristo, ¿no? Pero bueno, pues son de las cosas que también vamos aprendiendo y viendo en la iglesia. Hay que aprenderlo a tomar con mucho criterio, y yo creo que podemos aprender mucho también de cómo vivir la liturgia, como lo hemos platicado ya por ahí los jueves, centrando nuestra atención en Cristo. Pues muchísimas gracias, Micha, por traernos este reporte, y pues nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Sí, claro que sí. Nada más quería hacer un Adelante, pequeño dime. paréntesis. Ahorita está muy reciente la noticia de que pues la cuenta de Twitter del Papa es una de las cuentas más seguidas a nivel mundial. Entonces tiene muchísimos seguidores y pues eso yo creo que nos debe poner alegres porque, pues digo, bien o mal, lo siguen y leen sus mensajes. Así ¿verdad? es. Entonces, pues esos mensajes que él escribe, pues sabemos que hacen mucho ruido o lío, como él le llama. Así es. Y pues trascienden para llevar ese mensaje ahora también, como lo hizo este Carlo, ¿verdad? Que ahora está por ser santo. Usó esos medios de comunicación para algo bueno y para evangelizar a través de estos medios. Pues sí, yo creo que siempre tiene el Papa un mensaje importante para todos. Hay que recordar que estas cuentas, si ustedes las buscan, los que tengan cuenta de Twitter, esta aplicación de internet, pues hay en todos los idiomas, ¿no? Entonces, por ahí tienen cuántos seguidores hay, ¿no? Ya por ahí la cifra se suma. Por ejemplo, estoy viendo aquí, en la cuenta en español son 14.7 millones de personas. Entonces, oye, pues son demasiados, ¿verdad? Que lo van siguiendo. Entonces, 14.7 millones de personas que escuchan, o que leen, mejor dicho, esos mensajes del Papa. Bueno, pues muchísimas gracias. No, de nada, ¿verdad? muchas gracias a ustedes. Muy bien, nos vemos en un momentito más, vamos a un corte musical y regresamos. Estamos aquí en Viene Santo Cura de Ars. Hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón.
dispuesto a dar. Más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es eso si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. Toma este corazón. Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo. Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste, a la gente repartiste y a todos alcanzó. Mi vida está en tus manos y quieres repartirla como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor. Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones. Más que es eso sin tu amor, Señor. Aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es eso si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. Aquí está este corazón con mis panes y mis peces. Toma todo y repártelo, Señor. Toma este corazón. Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo, tómalo. Toma este corazón. Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo. Todo cuanto tengo, tómalo. Aquí hay un muchacho. Muy bien, regresamos a nuestro programa. Y bueno, voy a mandar los saluditos antes de que se me olviden porque luego se me pasan. Mandamos saludos a David de Morales, Vicky Alvarado, Pura Garza, Elodia Gallegos, Aaron Gutiérrez, Yolanda Rivas, el ingeniero José Garza. Muchos saludos y los escucho en radio. Gracias, ingeniero. María Ramírez, Rosario Rangel, Juan y Esquivel. Y a todos los que nos siguen y les dan like a nuestra página y a nuestra transmisión, muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense, sobre todo los que nos ven a través de Facebook, de compartir precisamente la liga para que esto se vaya extendiendo cada vez más. Les voy a recordar cuáles son también los avisitos que tenemos. Los invitamos a participar en el maratón bíblico. Antes de que se me olvide, esto es muy importante porque ya es este próximo miércoles. Vamos a hacer el maratón bíblico, que consiste en leer durante cerca de 10 horas la palabra de Dios, solamente el Evangelio, el Nuevo Testamento. Entonces vamos a iniciar después de la misa de 8 de la mañana que celebra un servidor y vamos a continuar la lectura de manera ininterrumpida de todo el Nuevo Testamento hasta donde lleguemos, hasta las 7 de la tarde, que es la misa pues por la tarde, ¿no? Entonces los estamos invitando a que se acerquen. Ya este domingo en las misas estuvimos teniendo una lista y entonces la gente se apuntaba para participar 5 minutos. Igualmente, si tú no viniste, no te anotaste, te invitamos a que participes. Miren, hay algo que está detrás de esto, no es solamente lo funcional de leer, sino es de quienes escuchan la palabra de Dios. Y entonces yo te invito a que te des la oportunidad de venir, de estar disponible para escuchar la palabra que alguien va a estar leyendo.
Y si te apuntaste, pues por aquí te vemos. Igualmente, si hay algún espacio, quizás en ese día tendremos la oportunidad pues de incluirte en ese momento para que estés preparado. Si no, simplemente vas a escuchar. La idea es, vamos a estar leyendo de una sola Biblia. Acuérdense que esto es importante. Las Biblias tienen diferentes traducciones, entonces habrá quienes tengan la Biblia de Dios habla hoy, habrá quien tenga la Biblia del peregrino, habrá quien tenga la Biblia de las Américas, habrá quien tenga la Biblia de Jerusalén, habrá quien tenga la Biblia latinoamericana. Y algo que es importante entender es que hay muchas traducciones, es decir, es el mismo contenido, pero dicho de maneras diversas. Entonces, a fin de que hay un auditorio muy particular que puedan entenderlo. Entonces, lo que vamos a hacer para evitar eso es, se va a leer de una sola Biblia. Sin embargo, si tú quieres venir a escuchar la palabra, puedes venirte sin tu Biblia y estar ahí. O puedes traer tu Biblia, tú siguiendo tu lectura, a como nosotros vayamos, pero que tú sepas que vas a encontrar una diferencia posiblemente en la forma de expresar esa palabra que vas a estar escuchando. Entonces, los invitamos este próximo miércoles 18 de octubre, a partir de terminando la misa de 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Entonces, por aquí los vamos a estar viendo. Bueno, también los invitamos al Santo Rosario. Estamos en el mes del Rosario. Lo estamos rezando todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, aquí en parroquia. Los invitamos también, obviamente, a participar en la oración frente al Santísimo Sacramento. Bueno, ahí en la Sagrario. Entonces, los invitamos a que vengan en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 a 6 de la tarde. Y un último mensajito que me están mandando por aquí es la misa de renovación carismática que va a ser el día de mañana por la noche. Entonces, para que también se acerquen, tenemos la misa de renovación carismática mañana, si no mal recuerdo, a las no sé si a las 8 de la noche, me imagino, ¿verdad? Entonces, por aquí, entonces están más que invitados. Bueno, muy bien, ahora sí, ya nos queda este último bloquecito para hablar de lo que traía preparado, que es acerca de las parábolas. Fíjense que este domingo pasado, ustedes se acuerdan, los que vinieron a misa, salió la parábola del banquete de bodas. Y el domingo anterior tuvimos la parábola del dueño de la viña, ¿no? Y entonces, ¿qué son las parábolas? O sea, ya lo hemos escuchado, lo vamos a seguir escuchando porque Jesús utilizó mucho este recurso que son las parábolas y que tienen su origen ciertamente en la cultura semítica, en la cultura hebrea de los judíos, donde utilizaban y les llamaban mashal. Mashal significa un recurso literario que es un cuento que no tiene un final, por así decirlo, que no tiene ni siquiera un final feliz muchas veces, sino que simplemente carece de un final, porque lo que busca es que la historia en sí misma genere una reacción de parte de los que están escuchando, genere una reflexión de parte de los que están escuchando y no concluir, sino dejar que ellos concluyan lo que tienen que concluir. Entonces, se trata de algo muy utilizado por Jesús. Ya desde el Antiguo Testamento Dios venía utilizando el método. Algo que necesitamos saber, por ejemplo, como cultura general, es que en la cultura oriental la imagen fue más valiosa o más fuerte o nació primero definitivamente que la palabra en sí misma, las imágenes. Y entonces nos encontramos todavía en Oriente muchos lugares donde había imágenes y que esto lo que hace es potenciar la posibilidad de un mensaje. Entonces tú veías en algún muro de algún lugar, antes de que surgieran las palabras, un dibujo de un árbol, ¿no? Y entonces tú podrías pensar muchas cosas acerca de eso, ¿no? O te encuentras el dibujo de un árbol, por ejemplo, y de un canasto. Entonces, pues ya te está enseñando, ya te está diciendo algo, ¿no? Si le incluyes una persona, si le incluyes el sol, si le incluyes fuego, hay mucho que pensar. La imagen en sí misma era un recurso muy importante para la cultura oriental y por eso Dios la va utilizando mucho con ellos. Ustedes se acuerdan muy bien que, por ejemplo, hay un profeta que tiene una visión acerca de unos saltamontes, de toda una plaga de saltamontes. Entonces, él lo siente y lo descubre y lo interpreta como el día del Señor, lo terrible del día del Señor, ¿no? Tenemos también la imagen de Oseas, que le manda a Dios y le dice, ve y cásate con una mujer de perdición.
Entonces, pues ahí va, ¿no? Antes de que diga nada, todavía no se da el mensaje completo, pero ya hay una imagen fuerte de ahí. Entonces, tampoco tienen final estas historias, no hay un final feliz, sino se trata del mensaje en sí mismo. Jesús va a venir precisamente a utilizar esta misma técnica y este mismo recurso para darnos un mensaje que impacte duramente. Hay momentos en los que en el Evangelio vemos a Jesús predicando estas parábolas y termina de predicar y hay gente que reacciona de manera violenta. Se lo quisieron llevar para matarlo, dice muchas veces el Evangelio. Porque no era necesario un final, el final era algo que concluían personalmente y descubrían en esto. Entonces, ¿cuántas parábolas tenemos? Miren, hay 3 grupos de parábolas que tenemos en el Evangelio. En total pudiéramos decir que suman 23 parábolas, las del Evangelio dichas por Jesús. Tenemos 3 grupos. Primero, habría que identificar dos personajes muy importantes en esta cuestión de las parábolas. Hay unas parábolas que son las parábolas del reino, en las que toman una forma muy privilegiada el Evangelio de San Mateo. Ya en alguna ocasión estuvimos hablando del Evangelio de San Mateo y les explicaba yo que el Evangelio de San Mateo tiene esta particularidad de anunciar el reino. Tomó todos los discursos de Jesús y empezó a hablar acerca del reino. Y entonces hay unas parábolas del reino que precisamente son 2 de las que escuchamos los domingos anteriores, están ahí. Se refieren precisamente a esto. Al reino de Dios es semejante a, y entonces elabora toda una imagen literaria para hablarnos acerca del reino, encontrada en San Mateo. También tenemos las parábolas de la misericordia, que en estas parábolas de la misericordia las encontramos de manera privilegiada, no exclusiva como tampoco las del reino, sino privilegiada en el Evangelio de San Lucas. San Lucas nos regala unas imágenes hermosísimas de las parábolas de la misericordia, que es, por ejemplo, la oveja perdida, ¿sí? Ustedes recuerdan, y cómo no, si tenemos el cantito de eran 100 ovejas, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos precisamente esta parábola. Entonces, vamos a conocer un poquito cuáles son estas parábolas que tenemos para que a ustedes se les queden grabaditas. Se los leo de esta manera. Dice, hay un primer bloque de 8 parábolas que se centran en el tema del reino de los cielos y que fueron sin duda pronunciadas en el ambiente campesino de Galilea y dentro del primer periodo de la vida de Jesús. Fíjense, corresponde este primer bloque, que son las parábolas del reino, a la parte más reciente de la vida de Jesús. Segundo bloque tiene como predominio el tema de la misericordia. Son las parábolas del buen samaritano, del amigo que llega a medianoche, del criado sin compasión, del rico insensato, la higuera estéril, el gran convite, la oveja perdida, el hijo pródigo, ¿cómo olvidarlo? El mayordomo sagaz, el rico avaro y el pobre Lázaro, el juez inicuo, ¿verdad? Aquel juez que lo ponen a hacer un juicio y que tiene que responder inmediatamente, del fariseo del publicano, de los obreros enviados a la viña, que también lo escuchábamos no hace mucho. Es este bloque más abundante y por otro lado las parábolas más elaboradas literariamente, con más minuciosa descripción de los personajes de las mismas. Es San Lucas quien conserva la mayoría de ese bloque, así como es San Mateo quien transmite la mayor parte del primero. Y la tercera serie, el tercer grupo de parábolas, recoge solo 6 parábolas y pertenecen evidentemente a la época más tardía de la vida de Cristo y a un ambiente típico de Judea. Son la de los 10 talentos, ¿se acuerdan ustedes? La de los 2 hijos, la de los viñadores homicidas, la de las bodas reales, la de las vírgenes prudentes y fatuas y las de las minas. Son narraciones más dramáticas, sus personajes se juegan en ellas la vida o el destino. Son textos que huelen ya a muerte, que anuncian la muerte de Jesús y que son más dramáticas precisamente por eso. Fíjense que algo que es importante acerca de las parábolas es que estas historias forman parte de una literatura muy propia, les decía yo, del pueblo judío. Entonces, hay veces que no pudiéramos comprender esto de la literatura, pero si ustedes leen un poema hindú, pues seguramente van a encontrar que tienen una serie de peculiaridades muy interesantes. El poema dicho de alguna manera con ciertas imágenes recurrentes, y en el caso de Jesús él utiliza esta técnica literaria para que se les quede grabado, y es muy interesante. Dicen los escritores, los estudiosos de la Biblia, que
algo que tiene todas las parábolas es que seguramente, tal y como están, fueron dichas por Jesús. ¿Por qué decir esto? Porque, por ejemplo, hay otros discursos de parte de Jesús que son más en la línea del conocimiento y de la revelación, del dogma quizás, y que eso es más difícil para los evangelistas mencionarlos, porque se les puede ir algún dato o pueden decirlo de alguna manera y otros lo pueden decir de otra, ¿no? Pero en el caso de las historias, a todos se nos queda una historia, es una imagen en sí misma. Precisamente eso es a lo que favorece una imagen. Que si yo les digo a ustedes, fíjense que a mí la Navidad, eso es algo que les voy a hacer un ejercicio más adelante. A mí la Navidad me sabe a churros rellenos de la Basílica de Guadalupe, me huele precisamente a eso. Me sabe a chocolate, me huele a relleno de pavo, a tamales recién hechos, ¿no? Entonces, muy bien. Pues puede ser que todo lo que les dije antes se les vaya a olvidar, pero si ustedes me ven algún día y me recuerdan, van a decir al Padre le gusta la Navidad y le gusta el pavo relleno y le gustan los tamales y le sabe a chocolate y a churros, ¿no? De la Basílica de Guadalupe. Entonces, bueno, las imágenes se nos quedan mejor. Y precisamente Jesús utilizó este recurso para que se les quedara grabados a los evangelistas, a los apóstoles, a sus discípulos, precisamente esto y nos los pasaran a nosotros. Las parábolas tienen este gran valor. Los siguientes días vamos a seguir escuchando, los próximos domingos vamos a seguir escuchando estas parábolas. Pónganle mucha atención a cuáles son las imágenes que Jesús utilizó y grábenselas y se les van a quedar grabaditas seguramente. Todo mundo se acuerda de las 100 ovejas, ¿no? Y de aquella que se perdió y se fue y hasta te imaginas cómo estaba la oveja perdida con frío en medio de un acantilado seguramente porque esto provoca precisamente la imagen. Las parábolas son un ejercicio literario magnífico que Jesús utilizó. Muy bien, pues hoy terminamos nuestro programita. Mañana nuevamente tendremos nuestra transmisión a las 4 de la tarde. Los invito a que nos acompañen. Yo mañana descanso, prometo ya ir por un churro a la Basílica de Guadalupe y comérmelo a su favor. Pero nos vemos de regreso, un servidor y ustedes, el próximo miércoles. Pero mañana tenemos nuestro programa también con nuestro párroco, el padre Portillo, y seguramente quienes nos estén acompañando. Que tengan una excelente tarde, disfruten mucho su día. Si las nubes no lo dejan, vean la luna, son las lunas, dicen, más hermosas las de octubre. Así que hay que enamorarse también de lo que Dios nos regala. Que tengan muy bonita tarde, pásensela muy bien. Esto fue Vianney, Santo Cura de Ars. Transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vivir el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Hablarnos de tu obra, de tu sencillez, que para agradarle a Dios basta tu bondad y tu amistad. Los problemas de la vida hazlos
oración, esa llama encendida que te cautivó y nos lleva a Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor. Veneramos tu memoria, Santo Confesor, las hazañas ya logradas, mortificación y tu caridad. Quédate junto a nosotros como protector, intercede por tus hijos, danos tu valor y predicación.